Saludos, saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, transmitiendo en vivo a través de Facebook. Búscanos como Fénix Radio, también como Francisco Javier Rodríguez, también como Fénix Radio Internacional, y en todas las redes sociales nos puedes encontrar como Fénix Radio. Estamos disponibles en Google, también a través de TuneIn Radio, a través de mixlr.com, a través de todas las páginas. Puedes encontrar esta estación de radio digital, Fénix Radio. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buen día, DJ Fénix, estamos bien por la gracia de Dios. Buen día a la audiencia también, porque para nosotros, después de Papá Dios, ustedes son lo más importante. Lo consideramos como nuestra familia, como nuestros hermanos. Y todo el empeño que nosotros hacemos aquí, de estar aquí, de explicar esta palabra, es porque le amamos a todos ustedes. Esto no es para nosotros guardarlo para nosotros, esto es para darlo gratuitamente a todos nuestros hermanos, a toda nuestra familia. Ustedes son nuestros hermanos todos, no importa la situación en que estemos. Cuál ya haya sido el error que haya cometido, Dios no espera en el momento preciso. Ahora es el día de la salvación. Ole que Dios te está hablando. Escucha la voz de Dios y ven a Él. No te avergüences por lo que haya hecho, que todo algo hemos hecho. Todos somos pecadores y necesitamos del arrepentimiento, y para poder ir a Dios tenemos que reconocer nuestra falta y apartarnos. El Señor te espera, no te avergüences, ven a Él. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo sea que tome el control de este programa y que hable a través de nosotros. Recordándole también la línea de comunicaciones, puede conectarte con nosotros a cabina marcando el 809-721-5028. Es el número por el cual usted puede hacer su llamada totalmente gratis, pedir su oración, dar su comentario, dar su referencia bíblica a través de esa línea en cabina. 809-721-5028. Saludos para Alde Mateo, dice por aquí buenos días y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias a ella que está en contacto desde México. Así que saludo para la Ciudad de México y todos sus habitantes allá, ese país hermoso. Que Dios le bendiga cada día más. Vamos a orar. Esa es nuestra hermanita Alde Mateo, que está siempre presente ahí, escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar, el hermano va a orar. Vamos a orar. Señor Dios eterno, Padre Santo y poderoso que está en los cielos, Señor, en este momento nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús, con su mayor respeto, eterno Dios, para glorificarle, para rogarle, para presentar nuestros propios pecados delante de su presencia, Señor, y pedirle, Señor, que no sean tomados en cuenta y que usted ponga en nosotros la fuerza, Señor, de poder abandonar nuestras faltas, Señor, delante de su presencia, para no volverla a cometer. Que sea el Espíritu Santo que tome posesión de nosotros y nos ayude a avanzar cada día en victoria, en la victoria de su Hijo, Señor. Que nuestras palabras sean la misma de Pablo, Señor. Que ya no seamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, Señor. Amén. Mire lo que se va a decir en este programa, Padre amado, que sea dirigido por su Hijo Jesucristo, por el mismo Espíritu que dirigió a Pablo, a Pedro y a todos los apóstoles, Señor, después de que Jesucristo subiera al cielo, que también esté con nosotros, Padre amado. Amén. Porque dice la palabra y pronunciado por su Hijo, que donde estén dos reunidos en su nombre, ahí estaría Él, Padre amado. Pues que Cristo se haga visible aquí con nosotros, que su poder, su autoridad esté con nosotros, Padre amado, para corregirnos, para guiarnos y para hacer los milagros necesarios para que el pueblo conozca que usted es Dios, Señor. Se lo ruego, se lo suplico, que todo aquel que escuche su palabra
pueda entenderla y pueda ser sanado de toda enfermedad, pueda ser limpiado de todo pecado y pueda ser llevado a los pies de la cruz de Cristo, Señor, para que Él le salve y lo presente a usted como es su honor y su honra, Señor Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Pues bien, buen día para todos los que se están conectando nuevos aquí a través de esta estación de radio digital. Cada mañana estamos explicando lo que es la Biblia, libro por libro, palabra por palabra estamos explicando. Hemos explicado el Nuevo Testamento hasta el Génesis. Ahora comenzamos a explicar el Antiguo Testamento comenzando desde el Génesis. Explicamos el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Ahorita dije hasta el Génesis. No. Explicamos el Nuevo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Terminamos con Apocalipsis y ahora comenzamos el Génesis. Para que el mundo, para que las personas puedan entender de forma concreta, sin engaño, con la palabra, no basándose a doctrina de religiones, manuales de religiones y etcétera, no, el manual de la Biblia. La Biblia es el espejo donde tenemos que mirarnos. No es en el ojo del hermano, de la conducta del hermano, del vecino, de quien va a la iglesia, no. Mírate aquí. Mírate aquí. Y ahí tú sabrás qué tú tienes que mejorar, qué cambio tienes que hacer y a quién le estás sirviendo. Mírate en la Biblia. Este es nuestro único objetivo, de que usted se pueda ver en el espejo de la Biblia. Ahí usted va a saber a quién usted le está sirviendo y cuál destino usted desea para usted mismo. Porque dice la palabra, delante de ti pongo dos caminos, el de la vida o el de la muerte. Tú eliges. Así es. Así es. Y la palabra de Dios dice que es muy fácil nosotros mirar los defectos de los demás, es fácil. Lo que es difícil es nosotros mirar los defectos de nosotros. Entonces por eso que, como explica aquí el hermano, debemos mirarnos nosotros en un espejo para vernos nuestros defectos antes de ponernos a mirar a los demás. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no hagamos un autoexamen en nuestra vida antes de nosotros convertirnos en acusadores de los demás. Porque a veces vemos cosas que hay personas que la cometen, delitos que son graves. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor, que yo no hay pecado grande ni pequeño. Hasta con usted mirar a alguien más, ya usted está en la misma condición de que mató y el que robó, el que violó, porque los pecados son pecados todos, no hay grande ni pequeño. Entonces, por eso que siempre yo hago un llamado a la juventud, a los mayores, de que este es el día de venir a Jesús, este es el día de la salvación. No se avergüence, porque es que todos estábamos en delito y pecado, y todavía se nos van muchas cosas de la mano, que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a restaurar nuestra vida. Estamos luchando, es una lucha. Así es. El día de ayer explicamos la forma correcta de cómo la Biblia exige, oigan bien esto, cómo el mismo Dios exige el respeto de la Santa Cena. Nosotros dejamos de explicar el Antiguo Testamento, dejamos de explicar el Génesis, porque están ocurriendo actos en ese momento sagrado que en vez de hacerle bien a la iglesia,
le hace mal. Por eso, si vio el programa de ayer y vio que hablamos de algo diferente del Antiguo Testamento, fue por motivo de que eso había que hablarlo. Pero hoy ya continuamos nuevamente en lo que es el Antiguo Testamento. Anteriormente, antes de este programa, el viernes, explicamos cómo José fue entregado por sus hermanos como esclavo, fue vendido. Las intenciones de sus hermanos, con excepto de Rubén, el hijo mayor de Jacob, que no quería matar a su hermano, incluso le salvó la vida. En cierto punto, Rubén le salvó la vida a su hermano, porque cuando los hermanos, la mayoría de ellos, venían a José hacia ellos, los pensamientos de ellos fueron: ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Rubén, como mayor, sabía que su deber como hermano era cuidar a los demás. Dijo: no lo matemos, echémoslo a una cisterna. Bueno, y así sucedió. Luego que Rubén salió de entre los hermanos, entonces los demás, dice la palabra, por envidia, por celos, lo vendieron. Prefirieron no matarlo y venderlo. Ahora vamos a leer entonces el pesar de Jacob por José, porque ellos se pusieron de acuerdo para ir donde Jacob y decirle que un animal o una fiera del campo había devorado a su hijo. La señal fue que le llevaron pues un pedazo del manto ensangrentado a su padre. Todo esto hay que meditarlo. ¿Por qué sucedió? Todo tiene un porqué. La Biblia te da la respuesta al todo el porqué. Lo que tenemos que leerlo es despacio, con meditación, con oración, con ayuno, con deseo de aprender. Porque hay personas que estudian con el único deseo de discutir con alguien más. La Biblia no se lee para discutir, no se lee para buscar autoridad. La Biblia se lee para aprender y ejercer la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Recuérdense que el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad en esta tierra, así como se hace ¿dónde? En el cielo. Entonces, lo que yo tengo que ver es cuál es la voluntad de Dios para entonces yo tratar de cumplirla, o sea, de obedecerla. Ese es el objetivo. Entonces aquí, la voluntad de Dios con José, ¿cuál era la voluntad de Dios con José? Bueno, José fue un hombre elegido por Dios desde su nacimiento, un hombre que se mostró ser obediente a su padre y temeroso de Dios, escuchando cuando Dios le hablaba, escuchando al Señor. Amén, así es. Fíjese que hay personas que se equivocan mucho y no entienden, no conocen a Dios, porque esto es no conocer a Dios, no conocer lectura de Dios. Aunque José no fue elegido para que la promesa de bendición continuara en el pueblo de Israel, vemos que tú no necesitas ser elegido para que se cumpla en ti la promesa hecha a Abraham. Un ejemplo. Dios trataba con él. Mire qué pasa. Por ejemplo, le voy a presentar un personaje muy distinto a José, pero que cumplió, se puede decir, el mismo rol de José. Ustedes conocen la historia de la reina Esther. ¿Quién eligió a la reina Esther? ¿Y para qué la eligió? ¿Qué iba a suceder? La reina Esther sacrificó, se puede decir, su propia vida. Porque cuando ella se casó con un rey, hubo otra persona y Dios sabe los planes que hay en los corazones de la gente, en la mente.
Escuchen bien esto. El rey, que la reina Esther se había casado, otra persona le instó a que mandara a matar a todos los israelitas. La reina Esther se sometió a un tratamiento de belleza y así sucesivamente para poder agradarle a este rey. Y le agradó porque Dios estaba con ella. Luego de haberse casado ya con el rey, ella, cuando se enteró de lo que había, estoy poniéndote un ejemplo de cómo Dios te elige. Escuchen bien. Y ella fue y se presentó donde el rey sin ser llamada. O sea, si el rey no hubiese tenido misericordia, ella podía haber muerto en ese sentido. Ahora, con la reina Esther, ¿qué hizo Dios? ¿Qué evitó Dios? Dios evitó, usando la reina Esther, de que todo el pueblo de Israel hubiese muerto a espada, porque por decreto de un rey, los israelitas tenían que ser asesinados. Los israelitas. El pueblo de Israel se salvó porque la reina era israelita. Entonces, ¿cómo le van a matar la familia a la reina? Ahora, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel, con la hambruna que venía? Y no solamente con Israel, con muchos pueblos. Si Dios no aparta a José, ¿qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Se iban a morir de hambre. Todos iban a perecer. ¿Ustedes entienden esto? Ahora, ¿qué iba a pasar con el pueblo de Israel si Dios no aparta a Moisés? Hay muchas personas que creen que el que Dios elige es para cumplir la promesa hecha a Abraham. No, 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 no. No fue de José que descendió Jesús, fue de la tribu de Judá. Pero esto es por falta de ¿qué? De entendimiento. Falta de ver la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, como Dios, escuchen esto, como Dios eligió a José, uno de los más pequeños hijos de Jacob, ¿qué provocó esto en los corazones de los hermanos mayores? Celo, contienda, odio. Además, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la grandeza que Dios le mostró en sueños? Todos tus hermanos se inclinarán ante ¿quién? Ante ti. Ante ti. Aún tu padre, tu madre y tus descendientes se inclinarán ante ti. Dice la palabra que Jacob los reprendió cuando dijo eso, pero después de haberlos reprendido, se puso a pensar, ¿por qué? ¿Qué hizo Dios con Jacob también? Hizo lo mismo. Lo escogió para que por Jacob la descendencia de Abraham permaneciera y fuera bendita. Fuera bendita. Entonces a veces nosotros olvidamos. Yo no sé cuál de mis hermanos, o quizá yo, va a elegir Dios para ir a la iglesia, para arrepentirse de sus pecados, para cambiar su vida, lo cual yo pueda ver el cambio en la vida de mi hermano y decir, pero Dios es real, porque mira cómo ha cambiado a mi hermano. Esto no es cosa de hombre, esto es cosa de Dios. Tenemos que ponernos la mano de Dios, porque hemos visto, hemos palpado bien desde la vida de Abraham hacia acá, toda la dificultad que ha tenido el pueblo. Pero siempre el Señor está escogiendo personas para que lo representen a Él. No personas consagradas, vamos a decir, 100%. No, con dificultades, personas con dificultades, con problemas. Que puede ser de que hoy en día
No se sabe con qué propósito nosotros estemos aquí. Claro. Sabemos que estamos desempeñando un trabajo, pero lo estamos haciendo con dificultades. Es para Dios y para el aprendizaje de todos ustedes. Pero tenemos nuestro problema como lo tenían ellos. Nosotros queremos dar a conocer a Dios, pero tenemos nuestros problemas personales como ellos. Pero en base a que usted quiere presentarle a Dios a los demás, Dios va haciendo en su vida una vida, Dios lo va a ir moldeando, vamos a decir, lo va a ir moldeando. Entonces, esto es muy bonito porque no sabemos cuáles de ustedes Dios está preparando para que la cadena siga hacia adelante, porque tiene que seguirse proclamando el nombre de Dios. Así es. Tiene que seguir. Esto es un privilegio. Usted estar ahí conectado no es algo por casualidad. Es que Dios lo ha llamado a usted para que usted escuche la palabra, para que usted se empape de la palabra y que también usted siga presentándolo a él, a otra persona. Amén, así es. Entonces teníamos que explicar esto porque vamos a llegar ya al versículo 31 del capítulo 37, donde le llegan la noticia ahora, una noticia falsa, claro está, porque ellos encubrieron lo que hicieron. Los hermanos de José encubrieron lo que hicieron. Pero aunque todo esto está pasando, todo esto Dios lo está permitiendo también para cumplirle el sueño a José. Todo esto está pasando también porque de una forma u otra el pueblo de Israel iba a perecer. Y Dios salvó al pueblo de Israel a través de José. Amén. Y aquí podemos ver que ellos van a recibir una enseñanza. Claro. A quien le hicieron tanto mal, que le deseaban la muerte, vino a convertirse en su salvador de ellos. Porque si no hubiese sido por José, cuando viene a ver, hubiesen perecido todos. Claro, todos iban a perecer. De hambre. Entonces José, en última instancia, se convierte en su salvador. Claro. Entonces eso es una lección para que si nosotros trompezamos o acusamos a alguien de algo, pero más luego vemos que esa persona es útil, entonces eso nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida errónea, a nosotros corregir cosas y pensar de que no podemos estar en contra de nuestros hermanos, no importa las circunstancias que vivan o que estén pasando. No, no podemos. No sabemos quién es el que nos va a servir más adelante. Que es lo que dije a continuación. Usted no sabe a quién Dios está usando, que para usted es un vil, que para usted está sorprendido, pero usted no sabe si Dios lo está usando incluso para salvarle la vida a usted mismo. Así es. Incluso dice la palabra, lo vil del mundo ha elegido Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios, que se creen fuertes, que se creen entendidos, que se creen limpios. Y mire, yo me he sorprendido con eso a veces. Con perdón, a veces, y quizá todos nosotros hayamos podido experimentar algo. Que hay personas que usted lo mira como que no significan muchas cosas. Y es malo, eso es pecado. No podemos poner al otro al menos. Por más inofensivo que usted lo vea y cosas, porque no ha pasado muchas veces que de esa persona llegamos a necesitar. Entonces ahí es cuando empezamos a valorarlo. Después de verlo como insignificante. Entonces empezamos a valorarlo. La gran persona que... Amén, así es. Pues bien, dice la palabra del Señor en el capítulo 37, versículo 35 en adelante.
luego de lo sucedido, de que sus hermanos se pusieran de acuerdo para vender a José, entonces ellos llegaron donde Jacob. Y dice la palabra, entonces tomaron la ropa de José, degollaron un cabrito y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la túnica de colores a su padre con este recado, o sea, con este mensaje. Esto hemos hallado. Reconoce si es la ropa de tu hijo. Escuchen bien escuchen muy bien, porque incluso hasta en la forma de ellos hablar y de dar el mensaje, se le ve que hay rencor. No, ellos hicieron un drama aquí de que hubiese sido una fiera que lo había devorado, pero en el corazón de ellos estaba ellos ser quien devoraran a José. Claro. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Ellos hicieron ese drama para limpiarse de que no fueron ellos que le dieron muerte. Pero en su corazón era ellos, no era que una fiera lo matara, no, era ellos los que querían matarlo. Así Y es. devorarlo, pero para quedar bien con su papá, hicieron esto, lo vendieron, hicieron este drama. Pero cuando ellos están haciendo esto, José no significaba nada para ellos. Nada, Claro que no. Nada. En el sentido, mire, si esto hubiese sido en los tiempos de hoy, por ejemplo, hoy en día vemos muchos casos de niños desaparecidos. Ahí está un caso en Jarabacoa de un joven desaparecido. Si esto hubiese pasado en los tiempos de hoy, con la justicia que tenemos, o sea, con policías, en aquel tiempo no existía policía, no existía nada de eso. Todos los hermanos habrían estado presos. Primeramente, en investigación de cómo los hermanos se llevaban con su hermano. Y el mismo Jacob ya ha dado testimonio de que los hermanos mayores no se llevaban con el hermano menor. Ahora, en la respuesta que ellos dieron, oigan cómo ellos dijeron, reconoce, oigan bien, reconoce si es la ropa de tu hijo. Si son hermanos y ellos fueron que hicieron eso, qué raro que no dijeron, reconoce si es la túnica de nuestro hermano. Pero ¿cómo dijeron? De tu hijo, como que no es nada de nosotros. Claro. O sea, psicológicamente se ve que hay un fallo. Porque ¿cómo fue el mensaje? Reconoce si es la túnica de quién. De tu hijo. O sea, no es nada nuestro. O sea que ellos se están tapando de toda manera, como quien dice, nosotros no sabemos, y se desapareció y no sabemos. Ahora mira a ver tú si esa es la ropa de él. Claro. Como que ellos no sabían de lo que había pasado. Exacto. Mira a ver si tú reconoces la ropa, a ver si es la de él. Claro. Como que nosotros no sabemos. Ellos no lo reconocían como hermano. Que yo, lógicamente, de forma natural, si usted anda y chequea que usted no va de su padre, mira, le pasó algo a tu hijo, no. Le pasó algo a nuestro hermano o a tal fulano, pero no esa respuesta. Mira, tu hijo. Entonces, y dice, y él la conoció, oigan lo que dice, y él la conoció y dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, dice el papá. Alguna bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y se enlutó por su hijo durante muchos días. ¿Qué dice la palabra que hizo José? Jacob rasgó su vestido. La señal de rasgar su vestido, des en cuenta aquí que no proviene desde los sumos sacerdotes levitas, proviene desde la antigüedad primero, cuando era una señal de dolor, era una señal de clamación a Dios.
¿No recuerdan ustedes cuando un mismo levita rasgó su vestido? Cuando Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios. Aquí lo vemos desde mucho antes. Otra cosa es también, ¿qué hizo Jacob por su hijo? Cuando supo la noticia, dice aquí, enlutó. ¿Por cuántos días? Por mucho tiempo, dice. Y usted sabe que hoy en día quiere la gente que usted, aún por sus muertos, no sienta el dolor de la muerte. No comprendan lo que es la muerte. Usted sabe que hay muchos que predican que usted puede agarrar su familia y que si se murieron lo entierren como perros. O peores que perros. ¿Cómo no se va a sentir su familia? Usted sabía que hay predicadores y hay personas protestantes, porque lo peor es que esto es de la forma del protestantismo, que no quieren que usted tenga el duelo por su familia, a donde esto es bíblico, esto es algo personal. Eso es natural del ser humano. Ay, ¿cómo no va usted a sentir la partida de una persona que usted ama? ¿Entienden? Eso es natural. Escuchen bien, esto es para que ustedes vean, leyendo, escudriñando, usted va aprendiendo. Nadie quiere estar en los zapatos de la pérdida de un ser querido. Pero aún hasta Jesús, cuando Lázaro murió, lloró. Fíjese el dolor tan grande que tiene este padre en perder su hijo amado. Y lo que hizo. Y el dolor que tenía. La tristeza. Los días de luto que guardó. Esto me recuerda a mí los tiempos de antes, 20 años atrás, porque ya no. 20 años atrás. Cuando moría un familiar o alguien, usted veía que toda la familia se vestía de negro y había un silencio, una plenitud y un dolor y un llanto. Las mujeres no salían de una habitación, los hijos varones también. Era una solemnidad. En aquel tiempo, por la costumbre, eran católicas, hacían cosas de rezos y cosas así. Eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero estamos hablando del dolor, de la muerte, de cómo se guardaba el luto. Entonces, fíjese cómo la palabra de Dios muestra, y aún al mismo Jesucristo lo muestra presentando el dolor, porque Jesucristo también presenció la muerte de un ser querido. Lázaro era querido para él. Pero nosotros no somos Jesucristo. Jesucristo sí pudo resucitarlo. Pero ¿y nosotros? ¿Tenemos el poder para resucitar a nuestros seres queridos? No lo tenemos. Ahora, sí tenemos el poder de que si por un hecho, alguna situación, algún accidente, nos encontramos en una muerte y rogamos a Dios, sí, Dios puede resucitarlo. Pero tiene que ser casos especiales de gente que merezcan ser resucitados. Pero en el caso de Lázaro, fue voluntad de Jesús pedir a Dios que él resucitara. Así es. Aunque Jesús explica que si nosotros creemos, podríamos hacer cosas mayores que las que hizo. Claro. Pero eso ya de resurrección, que nosotros sabemos que ahí está la de Lázaro, que fue una resurrección temporánea, porque Lázaro murió con el tiempo y está muerto esperando la resurrección de los muertos. Podría darse en nosotros también para que otros puedan ver el poder de Dios.
Amén. Podríamos, puesto en la mano de Dios, como Claro. se pusieron aquellos hombres, principalmente Pedro y Eliseo y Elías, algunos hombres de Dios, que también hubo resurrección Por eso explico que temporánea, temporánea. igual que la de Lázaro. Eliseo dice que resucitó una niña. Y Así es. Y así, si nosotros nos dejamos ser por Dios, podemos hacer grandes cosas, lo que Dios crea Claro. que debe hacerse para que la gente comprenda acerca de el poder de Dios. Amén, así es. Los que expliqué en ejemplo en ese sentido, que no es lo mismo, por ejemplo, vemos a Pablo. Pablo resucitó un joven. ¿Pero por qué lo resucitó? Que Dios estaba en él. No, sí, en eso sí. Pero fue porque fue un error. Mientras Pablo predicaba, un niño se subió en un segundo piso y se cayó. Ahí él oró y lo resucitó. Pero que no era un deseo. Imagínense nosotros que tengamos nuestra madre, un ejemplo, enferma. Cada vez que nuestra madre enferme, vamos a querer resucitarla. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo aceptar la muerte y aceptar que ya una gente está anciano y etcétera, a querer hacer nuestra propia voluntad. Eso es un ejemplo. Bien, continuamos aquí. Continuamos aquí porque lo que quise presentar no fue la de cosas de resurrección ni nada de eso, sino el duelo, el dolor, el sentir de cada persona. Porque incluso esto le agrada a Dios. ¿Usted sabía eso? Dios le agrada que usted exprese sus sentimientos correctos. Amén. Dios le agrada que usted exprese los sentimientos verdaderos que hay en su corazón. Dios no le gusta a aquel que esconde sus intenciones. Porque la palabra dice sinceramente, ríe con el que ríe, llora con el que llora, sufre con el que sufre. ¿Ustedes entienden esto? Dios le encanta que usted exprese sinceramente lo que usted tiene en su corazón, que no lo guarde. Amén. Dios no le gusta el que quiere aparentar una cosa que no lo es, o el que vive con engaño. Si usted tiene que llorar, llore, desahóguese llorando y sinceramente dígale a Dios lo que usted cree de Él. Si usted cree que Dios está fallando en su vida, dígaselo. Dígale, Dios, yo creo que usted está fallando en mi vida. Y entonces, mire las cualidades de Dios que hay en la Biblia. Y entonces haga un autoexamen usted con Él. Porque si usted se está comportando, dice la palabra, si usted se está comportando como Dios dice en la Biblia, a punto del pie de la letra, usted puede exigirle a Dios y decirle, Dios, pero yo estoy haciendo así, como dices, y no veo. Y Dios te va a responder. Pero tienes que hacerlo de forma sincera. Es así a veces escuchamos una explicación y podríamos hasta decir, como muchas veces explica el hermano, ¿y qué es lo que el hermano está explicando? Porque cuando decimos que nos parece que Dios está fallando, Claro, a veces nos parece. a veces nos parece no es que Dios falla. no es que Dios falla. A nosotros, como pequeños en sabiduría, nos parece que Dios está fallando. Y muchas veces lo demostramos. Dios hace muchas cosas y dice háganlo así, nosotros lo hagamos de otra. Y cuando usted hace cambio, ¿qué usted le está diciendo a Dios? Que lo que Dios está diciendo no es correcto. Tenemos algo de qué decir que me lo voy a reservar de estos días, una elección que hicimos. Dios eligió algo, pero a nosotros nos pareció que como Dios eligió no estaba bien y hubo un cambio.
No voy a mencionar qué para que no se ofenda, pero hubo un cambio. Entonces, si nosotros hacemos cambio, no le estamos diciendo a Dios que Dios está fallando, que Dios no eligió bien. No, vamos a hacer como Dios dice, porque es que aunque nosotros no entendamos las circunstancias, Dios siempre tiene la razón. Dios es el sabio y que le va a buscar la solución a la cosa por medio de tal y tal cosa. No se adelante usted creyendo que el otro está al menos de resolver o de hacer la cosa. No haga usted cambio nunca, nunca. Deje como Dios lo ha establecido, sígalo así, aunque a usted le parezca que no esté bien. Sígalo así. Pero pues nosotros estar ayudando a Dios que no va como no va todo el tiempo. En vez de caminar para adelante, nos quedamos en el mismo puesto o echamos para atrás. No voy a mencionar cuál fue el suceso que se dio, pero lo que quiero enfatizar aquí es que cuando Dios dice una cosa, siga al pie de la letra como Dios dice. Así es. Bien, entramos en la lectura nuevamente. Dice, se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo, tengo que descender enlutado hasta la tumba por mi hijo. Y lo lloró su padre. Señores, este fue un dolor fuerte que sintió Jacob por recibir la muerte, la noticia de la muerte de su hijo amado. Un drama como que fue una fiera que lo devoró. Sabiendo sus hermanos lo que estaban provocando. Esto es para que ustedes vean la magnitud del pecado. El pecado no tiene piedad, porque el padre del pecado es Satanás, y dice la palabra que Satanás no tiene piedad. Hay gente que juegan, que coquetean con el pecado. Satanás no tiene piedad. Dice la palabra que él no le abre las puertas a sus presos. Satanás no tiene piedad. El enemigo no tiene piedad. No juegue con el pecado. No juegue con lo que es la desobediencia. El enemigo no conoce de piedad. La Biblia se lo dice claramente para que usted conozca el carácter de Dios y el carácter del enemigo de Dios. Así es. Porque hay personas que dicen, por ejemplo, no hay más dioses. Pero la Biblia nos presenta que hubo uno que se convirtió en un dios maligno, porque dice el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Y te dice claramente Dios que ese Dios no tiene piedad. Y es el que gobierna con sus huestes celestiales malignas, ángeles malignos, y no tienen piedad. Incluso yo he escuchado frases de personas, oigan bien, frases de personas que dicen, si tú pactaste con el diablo, si tú hiciste esto, cúmplele. Oigan, ellos saben que el enemigo no tiene piedad, pero conocen que Dios tiene piedad, y conociendo la piedad de Dios, entonces abusan con Dios, pero no juegan con el enemigo. ¿Ustedes ven lo que es el ser humano? El enemigo no perdona. ¿Ustedes entienden la gravedad de este asunto? Ahora, hay muchos que conociendo la piedad de Dios, la humildad de Dios, por eso juegan con su palabra. O jugamos, porque me voy a incluir. Que yo no le estoy tirando, hay muchos que piensan que cuando se predica la verdad, se le están tirando piedra a otro, o puya a otro. No, yo tengo que ponerme aquí. Esto es para mí. Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a su palabra. Amén. Entonces cuando yo he fallado,
me he dado cuenta que he sido insensato yo mismo. Entonces, para yo ser sabio y creer que soy sabio, tengo que aferrarme a las reglas de fe que está la Biblia, no a otro libro ni a otra regla de nada que contradiga esta enseñanza. Porque estamos hablando aquí para lógica propia de nosotros, para nosotros crecer. Y esto es así, el enemigo no tiene piedad. Sintieron piedad los hijos de Jacob al ver a su padre cómo estaba enlutado, llorando. Lo que dijo, aún hasta mi tumba voy a ir con este dolor. ¿Por qué no fueron atrás y se le conmovió el corazón y dijeron, ay no, no podemos ver a nuestro padre así, vamos a cogerle atrás a esa gente, vamos a llegarle y vamos a recuperar a nuestro hermano y inventemos nuestro cuento que no lo llegó a matar? Pero no sintieron ningún tipo de pena, porque el espíritu que ellos tenían en ese momento, que lo estaba guiando, no era el Espíritu Santo, no era el Espíritu de Dios, era el espíritu del anticristo, que dicen los mismos apóstoles que desde aquel tiempo ya estaba gobernando en el mundo. El que tiene el Espíritu de Cristo tiene el espíritu de la piedad, el espíritu de la verdad, el espíritu de la bondad, el espíritu del amor, del sacrificio propio. Pero el que tiene el espíritu de Satanás tiene un espíritu de egoísmo, de envidia, de enojo, de maldad. Son dos espíritus que están gobernando. Uno es el espíritu de la tiniebla, que pertenece al anticristo, y otro es el espíritu de la luz y de la piedad de Dios, que es el espíritu de Cristo. Aquí, el que se apoderó de los hijos de Jacob, con excepción de José y de Benjamín, porque era pequeño, fue el espíritu del mismo Satanás. Entonces tenemos que ver a veces qué espíritu se está apoderando de mí. ¿Cómo yo conozco el Espíritu de Dios? Jesucristo lo explicó bien. Cuando el samaritano o el buen samaritano, ¿con qué espíritu fue movido a hacer el bien? El Espíritu de Dios. Cuando usted ve a una persona con hambre y usted es movido a darle comida, usted es movido por el Espíritu Santo. Cuando usted es movido a perdonar a alguien, usted es movido por el Espíritu Santo. Pero cuando alguien viene y le pide perdón y usted endurece su corazón, usted es movido por el espíritu del anticristo. Cuando usted siente orgullo, usted es movido por el espíritu del anticristo. Cuando usted comienza a chismear y a hablar de otra persona para no corregirlo, para que la persona no pueda hacer arreglo en su vida, usted es movido por el espíritu del anticristo. Cuando se le habla de la palabra y la rechaza, Claro. está escuchando el espíritu del anticristo. Entonces, todo esto tenemos que verlo. El cristiano tiene que abrir la mente para conocer a Dios y conocer al enemigo. Así es. Es que nada más son dos espíritus que nos mueven. Claro. La gente se equivoca en esto. La gente cree que hay muchos espíritus. La intención del espíritu solamente es uno. Aun sea del enemigo, con cualquier demonio o ángel caído que sea, la intención del espíritu es uno. Es por esto que cuando hablamos del Espíritu Santo, la gente ni entiende. El Espíritu Santo solamente es uno, porque no importa el ángel que Dios mande, si va de él, lleva una sola intención, que es la misma de Dios. Amén. La gente no sabe. Y lo más difícil es comenzar a hablar de algo profundo con alguien que no tiene conocimiento. Aquí estamos viendo los hijos de Jacob con el espíritu del anticristo, el espíritu del que no tiene piedad.
Fíjense cómo ellos, oigan, trataron de ir a la hipocresía, a consolar a su padre sabiendo ellos que ellos provocaron este dolor. ¿Cómo lo van a consolar? Mírenlo ahí, se levantaron todos los hijos e hijas. Las hijas no tenían culpa, pero hablamos de los varones. Oigan, se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo. ¿Qué espíritu es ese? Bueno. Eso es un espíritu de hipocresía, la falacia, la cara de la maldad. Entonces, esto hay que explicarlo. ¿Ustedes se creen que leer la Biblia es simplemente leerla? No. Escuche muy bien este programa y aprenda del Espíritu Santo, que es el que está hablando por nosotros. Dice, pero él no quiso recibir consuelo y dijo, tengo que descender enlutado hasta la tumba por mi hijo. Y lo lloró su padre. En Egipto, también esto, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Para el día de mañana, si Dios nos lo permite, entonces entramos al capítulo 38, donde vamos a leer el capítulo 38. Pero, ¿ven ustedes lo profundo que es una explicación? La profundidad, la magnitud cuando usted es parte del Espíritu Santo, entender qué es el Espíritu Santo también. Hay que tener mucho cuidado y es fácil de entender lo que el hermano dice, porque nada más son dos espíritus. Es fácil de entender cuando usted está de parte de uno o del otro. Porque todo lo que provoca maldad, no es dirigido por el Espíritu de Dios. Claro que no. Pero si usted se inclina a hacer el bien, todo lo que provoca el bien, prosperidad, el bien. Amén. O sea que no hay mucho que buscar. Usted discierne entre una cosa o la otra, qué hice mal, qué hice bien. O sea que no hay mucha vuelta que dar para darnos cuenta cuando fallamos. Si estamos fallando es porque estamos dándole cabida al espíritu del mal. Pero si nos mantenemos serenos, meditando en Dios y pidiéndole a Dios que nos ayude a estar fijo en un lugar estable espiritualmente, entonces cuando desde ese punto de partida podemos ampliar hacia el bien, a las obras que son buenas, a la obediencia hacia Dios. Lo que debemos evitar es estar de parte del espíritu del error. Así es. Con la ayuda de Dios. Amén, así es. Pues bien, nos despedimos ya en oración con nuestro compañero Manuel Tineo, dándole las gracias al Señor. Este es un programa muy importante. Si usted desea volverlo a escuchar, quedará ahí grabado por unos días en Facebook, pero también lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube. Estamos ahí como Fénix Radio Internacional a través de YouTube. Ahí usted puede ver este programa, escucharlo y seguir aprendiendo y meditando en cada palabra que ha salido de nuestra boca, que no son palabras nuestras, sino son palabras dirigidas por el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y que Dios le guarde. Salud para el de Mateo y demás personas que están en contacto con nosotros. Dios le bendiga. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos las gracias al Señor por tan hermosa explicación. Todos salimos llenos, entendiendo la explicación que Dios nos ha dado en esta mañana. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos proteja a todos. Los ponemos a todos ustedes, los que están conectados, en la mano de Dios para que el Señor les proteja. Que ustedes puedan ser una luz para la
personas que los rodean y su familia, de cada uno. Mírenos nosotros aquí, Señor, al hermano Francisco Javier y a su familia, lo pongo en su mano, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino. Mire, Señor, mi esposa, mis hijos, mi nietecito, todos nuestros familiares que todavía no le conocen, para que ellos a través de la palabra puedan conocerle y abrir la puerta de su corazón a usted, Señor. En su mano lo ponemos. Ponemos la iglesia a nivel mundial, Señor, en su mano. Los dirigentes, cada hermano a nivel mundial. Oh Dios, mire nuestra iglesia de Monción, la iglesia local, la ponemos en su mano, Padre, para que usted nos ayude, Señor, a avanzar, presentándolo a usted, Señor, todo el tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado, porque usted nos instruye, nos usa como instrumento. Le pedimos que nos perdone, Señor, perdónenos, conforme a su voluntad. Le pedimos que se quede con nosotros dirigiendo nuestra vida, Señor, nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar. Gracias, Señor, le damos. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por estar en contacto con nosotros en esta hora. Desde Monción, República Dominicana, le enviamos miles de bendiciones, pidiéndole a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo que estén con ustedes y que le den el entendimiento de su palabra y que pongan su Espíritu Santo en ustedes y también en nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pasen feliz resto de este día. Bye bye.